más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy os vengo a presentar el segundo patrón que vamos a sacar Vanessa y yo en colaboración. Ya os comenté en el vídeo de la camisa con el cuello de pico que vamos a sacar unos patrones juntas. Ella se va a encargar del patronaje y yo me voy a encargar de los vídeos de confección. Así que nada, en el anterior vídeo tenéis la blusa del cuello de pico y en el vídeo de hoy os enseño a coser esta camisa de aquí. Es una camisa que tiene el cuello tipo pijama, que le digo yo, como con una solapita. Ahora mismo os dejaré un clip por aquí de cómo queda puesta y la verdad que el resultado me ha encantado. Os voy a enseñar cómo la he terminado por dentro porque lleva unas vistas y en mi caso le he puesto un bies, ¿vale? Aquí creo que se ve, de manera que cuando la tengamos colgada se vea bonita, pero bueno, que lo podéis terminar tanto con overlock como con un zigzag, como vosotros queráis. Ya veréis que durante el vídeo os voy a ir dando opciones para la confección de algunas cosas concretas. Como veis es una camisa que queda bastante holgada, no tiene ningún tipo de pinza y yo me he hecho la talla 38 para que tengáis una referencia. Y para mi talla concretamente he utilizado 1,5 metros de tejido, ya que aunque la manga sea corta, lleva la vista por dentro que va desde arriba hasta abajo del todo, así que nos va a ocupar eso, más o menos 1,5 metros de tejido. El tejido que he utilizado es un pelín satinado y este tipo de acabado del tejido con este tipo de cuello me recuerda mucho a las camisas de pijama. Así que nada, como veis es una camisa súper versátil, la podemos utilizar tanto para salir como a modo de pijama dependiendo del tejido que vayamos a utilizar. Y a mí la verdad que me ha encantado hacerla, ya veréis que es muy fácil. En la descripción de este vídeo encontraréis todos los links que sean interesantes, tanto vídeos que he mencionado durante el tutorial como el link directo para comprar los patrones o los Instagrams tanto de Vanessa como mío, para que nos podáis seguir por allí y si tenéis alguna duda concreta tanto del patronaje como de la confección de alguna prenda nos podáis preguntar. Así que nada, espero que os guste un montón y espero no haberme dejado nada por decir. Si no, ya sabéis que tenéis los comentarios para cualquier duda. Y ahora sí, empezamos con el tutorial. Vale, pues vamos a empezar. Ya tengo mis patrones montados y cortados en el tejido, como estáis viendo. Os voy a enseñar qué he cortado yo de cada pieza, aunque tenéis la información en esta cajita de aquí, en cada patrón. Voy a empezar por el cuerpo. Este es el patrón de la espalda, como veis aquí, y simplemente se corta una pieza al lomo o a la doblez de la tela, de manera que cuando la abramos nos queda de una sola pieza. La siguiente va a ser el delantero, que de esta tenemos que cortar dos piezas separadas, o sea, no van al lomo, ¿vale? Entonces nos quedarán dos patrones separados. Lo siguiente que tengo por aquí es la vista del delantero. De esta tenemos que cortar dos piezas separadas, tanto en tejido como en entretela, ¿vale? Os lo enseño aquí. Tengo dos capas de tela y dos capas de entretela, que tienen que ir encaradas, ¿vale? Porque si no, nos quedarán las dos del mismo lado y podremos pegar una y la otra nos quedará del revés. Lo siguiente que tenemos por aquí es la vista de la espalda, que es esta piececita. También se corta a lomo y se corta una de tela y una de entretela, ¿vale? Aquí está el trozo de tela, que cuando lo abrimos vemos que nos sale la pieza completa. Y lo mismo con la entretela, ¿vale? Lo cortamos a la doblez y cuando lo desdoblamos nos sale la pieza entera. Después tenemos el cuello de la camisa, que tenemos que cortar dos en tela y dos en entretela. Y también va al lomo, de manera que nos queda así en abierto, ¿vale? Tengo mis dos piezas de tela y las dos de entretela. Y ya por último tenemos el patrón de la manga, que de esta también tenemos que cortar dos piezas de tejido solo. Yo, como veis, me la he cortado de manga larga, con la manga completa, pero creo que la voy a cortar para que sea manga corta para poder utilizarla este verano. Pero ya sabéis que la podéis cortar como a vosotras y vosotros os guste y le podéis hacer muchísimos tipos de acabado. Le podéis poner una goma en el puño, hacer un dobladillo, si tenéis más maña le podéis hacer como un puño camisero, vamos, todo lo que se os ocurra. Así que nada, voy a ir quitando todos los papeles y comenzamos con la confección. Vale, lo primero que me gusta hacer a mí antes de empezar a coser nada es pegar las entretelas. Entonces es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a entretelar tanto la vista delantera como la vista de la espalda y el cuello, o sea, todas las piezas que necesitan entretela. Sí que es verdad que he decidido
que en la pieza del cuello, si recordáis, son 2, porque se ve también pulida por dentro. Y también habría que cortar 2 capas de entretela, pero yo, como mi entretela sí que es bastante gruesa y es bastante más gruesa que el tejido que voy a utilizar, solo voy a entretelar una de las capas. Al final esto depende de cómo queráis vuestro acabado y también depende del tejido que vayáis a utilizar. Yo, por ejemplo, considero pues eso, que mi entretela es muy gruesa y para lo delicado que es este tejido, pues me quedaría demasiado grueso. Entonces voy a entretelar solo uno de los patrones del cuello. Vale, chicos y chicas, pues ya tengo todas las piezas que os he comentado entreteladas, ¿vale? Estas 3, esta también. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger el cuerpo de la camisa, ¿vale? Aquí tenéis mi delantero y tanto en el delantero como en la espalda vamos a pasarle un overlock a los hombros y al costado. Si no tenéis overlock le podéis pasar un zigzag con la máquina o bien terminarlo también con un bies. También vamos a pasar un overlock a la pieza de la vista, tanto delantera como de la espalda. ¿Vale? Os voy a enseñar por dónde exactamente. Aquí tengo la vista delantera y lo que vamos a hacer va a ser pasarle el overlock a esta parte de aquí, ¿vale? A la que no coincide con el cuello, a todo el lateral. En la otra pieza haremos lo mismo, también pasaremos el overlock y en la vista de la espalda vamos a pasar overlock en los hombros y en el bajo. Yo, por ejemplo, le voy a pasar overlock a todo lo que os he comentado menos bajo de la vista de la espalda porque lo que voy a hacer va a ser terminarlo con un bies, ya que esta parte de aquí se va a ver una vez abramos la camisa, o sea, cuando tengamos la camisa colgada de una percha, por ejemplo, esta parte de aquí se va a ver y me gustaría pues que se viese bonita, así que esta parte la voy a terminar con un bies, pero como os digo, si no, le podéis pasar un overlock y sería igualmente correcto. Yo lo voy a hacer así para que veáis que hay más opciones aparte del overlock. Entonces ahora vamos a overlockar todas las partes que os he dicho y que si como yo vais a poner la cinta de bies también hay que ponerla ahora. Para ponerla es muy sencillo, simplemente vamos a poner derecho de la cinta, que es la parte que brilla más, ¿vale? Es la parte que no tiene los pliegues planchados, lo abrimos y lo ponemos derecho con el revés de la prenda. Nos lo vamos sujetando con alfileres y lo cosemos por justo la línea que está planchada. Luego le daremos la vuelta, ¿vale? Os lo voy a sujetar con alfileres para que lo veáis bien, ¿vale? Es como si estuviese cosido. Y ahora le daríamos la vuelta, ¿vale? Y haríamos lo mismo por el otro lado, ¿vale? Cubriríamos el bordecito del exterior y pasamos un pespunte bien al bordecito para ya sujetar el bies del todo. Vale, ya tengo mis piezas con el overlock y otra parte que tenemos que pasar el overlock, que se me había olvidado decíroslo, es los hombros de la vista delantera, ¿vale? Tanto el costado contrario al escote, este de aquí, como los hombros. Y la vista de la espalda me ha quedado así, ¿vale? Con el overlock en los hombros y el bajo pulidito con el bies. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser unir la vista delantera al patrón delantero. Para ello nos colocamos el delantero con el derecho hacia arriba y vamos a buscar la vista que coincide con este lado, ¿vale? La vista que coincide es la que tiene el escote hacia allá porque lo vamos a poner derecho con derecho. Vamos a hacer coincidir la vista y la tela en la parte de centro de patrón y un poco en el escote. Y simplemente lo vamos a coser por el centro del patrón empezando a 5 centímetros o 6 del bajo, ¿vale? Dejaremos esta parte sin coser. Y a partir de los 5 centímetros vamos a coser hasta arriba y en el escote tampoco lo vamos a coser entero, sino que vamos a coser hasta la línea de cruce, ¿vale? Que en mi caso, como veis, tengo un piquetito marcado para saber que aquí tengo que dejar de coser. Me lo voy a sujetar con alfileres y lo cosemos a 1 centímetro.
Vale, una vez tenemos la vista cosida al cuerpo, lo que vamos a hacer va a ser vaciar la esquinita de aquí y vamos a plancharlo hacia adentro. Vale, tened cuidado de no cortar más allá del piquete porque si no estaríamos quitando centímetro de costura. Ahora lo abrimos, sacamos la esquinita y ya vamos a planchar toda la vista hacia el interior de la prenda. Como paso opcional podemos hacer también un pespunte de carga, que es un pespunte que nos ayudará mucho a la hora de planchar la vista hacia adentro y para que no se vuelva a salir luego cuando la llevemos puesta. Para ello simplemente tenemos que poner la prenda en plano, abrimos y nos tenemos que traer el centímetro de costura hacia la vista, ¿vale? O sea, mirando hacia aquí. Y por el derecho tenemos que pasar un pespunte justo lo más cerca que podáis de la costura, sujetando la vista y el centímetro de costura. Obviamente lo vamos a planchar primero para que no sea tan difícil y luego le pasaremos el pespunte. Vale, ya tengo planchado el centímetro de costura hacia la vista y como os digo, ahora por el derecho vamos a pasar el pespunte sujetando la vista y el centímetro de costura bien al bordecito. Llegará un punto que es el de la esquinita, que ahí no podréis pasar la máquina, pero no os preocupéis, ¿vale? Con que lleguéis lo máximo que podáis a la puntita ya está bien, no hace falta hacerla entera. Y obviamente tampoco pasaremos el pespunte a la zona que está abierta. Vale, pues ya tengo mi pespunte de carga hecho, así es como se vería el cuerpo por el delantero, como veis no se ve ninguna costura y por dentro se vería este pequeño pespunte que sujeta la vista. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestro cuerpo de la espalda y lo vamos a poner con el derecho mirando hacia nosotros. Vamos a hacer coincidir los delanteros, el lado que toque, derecho con derecho, ¿vale? Uno a cada lado. Y lo que vamos a hacer va a ser unir por los hombros, pero solo los hombros del cuerpo delantero sin la vista, ¿vale? Nos apartamos la vista hacia abajo y unimos derecho con derecho los hombros del delantero y de la espalda. Y obviamente en el otro lado haremos lo mismo, apartamos la vista y cosemos los hombros, siempre a 1 centímetro de costura. Vale, una vez tenemos los hombros unidos, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo pero con las vistas. Lo que vamos a hacer va a ser coger la vista de la espalda, la vamos a poner derecho con la vista y vamos a coser los hombros. También por separado, ¿vale? Por un lado quedará la vista y por otro quedará el cuerpo y en el otro lado lo mismo. Derecho con derecho y cosemos. Vale, pues ya tenemos unidas también las vistas por los hombros. Igual que en la tela vamos a planchar la costura en abierto. Y ahora vamos a reservar el cuerpo y nos vamos a preparar el cuello. Para el cuello vamos a necesitar las dos piezas del cuello, la que tiene entretela y la que está sin. ¿Vale? De esta manera. Y lo que vamos a hacer va a ser coserlas derecho con derecho. ¿Vale? Nos la ponemos así y vamos a coserla solo por los laterales y la parte curvada de arriba. La parte de abajo la vamos a dejar abierta. Entonces nada, nos lo vamos preparando con alfileres y cosemos las partes que os he dicho a 1 centímetro. Vale, una vez lo tenemos cosido, las dos partes unidas, le vamos a dar la vuelta, pero antes, como siempre, le vamos a vaciar las esquinitas. Vale, una vez sacado todo hacia afuera, vamos a plancharlo para que nos quede bien planito y le podemos hacer antes de planchar la costura de carga como la que hemos hecho antes. Simplemente haríamos la costura por el derecho cogiendo la parte que no tiene entretela y el centímetro de costura.
¿vale? De esta manera nos ayudará a que se quede bien hacia adentro y no se nos vaya asomando cuando lo llevemos puesto. Y aquí lo mismo, obviamente no vamos a poder llegar hasta la esquinita con la máquina porque necesitamos tenerlo en plano, pero podéis empezar pues desde aquí o hasta donde llegue vuestra máquina, hacéis todo el largo y otra vez pues hasta donde llegue vuestra máquina. Así se ve el pespunte de carga que le he dado y por el otro lado no se ve nada. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en el cuerpo. El cuerpo, como veis, este es el escote, la parte de arriba. Lo que vamos a hacer va a ser ponerlo del revés, ¿vale? De esta manera, con el interior de la prenda hacia afuera, y vamos a empezar a colocar el cuello. Para ello necesitamos encontrar el centro del cuello, que lo podemos hacer juntando los extremos y haciendo un piquetito justo en el centro, y también el centro del escote de la espalda, que también lo tenemos que tener marcado. Entonces vamos a separar lo que es la vista del cuerpo, ¿vale? Que nos queda de esta manera, por este lado la vista, que es lo que lleva la entretela, y por otro lado el cuerpo. Y vamos a empezar a colocar el cuello así de manera redonda. Vamos a poner la parte que tiene entretela derecho con la vista que tiene la entretela también. Juntamos los piquetes. ¿Vale? Una vez juntado el piquete de la vista de la espalda con el piquete del cuello, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con la parte que no tiene entretela. El escote de la espalda con su piquete y el cuello con su piquete. También lo juntamos derecho con derecho. Y ahora simplemente vamos a ir haciendo coincidir todos los bordes, vamos a ir sujetándolo con alfileres, haciendo todo el recorrido. La costura del cuello, la del lateral, os tiene que coincidir con la costura de la vista delantera. Vale, una vez le hayamos puesto los alfileres se nos tiene que ver así, ¿vale? Como una boca abierta. Y para coserlo lo vamos a hacer en 2 veces. ¿Por qué? Porque la parte donde tenemos la costura de la vista, ¿vale? Que es, como veis, la esquinita de la vista, la he sacado hacia afuera, pues vamos a tener que coser primero, por ejemplo, venimos cosiendo por aquí y tendremos que parar justo donde empieza el hilo. ¿Vale? Sabéis que mi hilo empieza aquí, pues aquí es justo donde tendremos que rematar y luego seguiremos por el otro lado, ¿vale? Empezaremos aquí, remataremos y haremos toda la línea hasta la otra. Aquí, como veis, ya lo tengo cosido, que lo he cosido para enseñaros cómo quedaría, he cosido solo un trocito. Entonces vendríamos por aquí, remataríamos donde empieza el hilo de la anterior costura y después vendríamos al otro lado y empezaríamos aquí, que aquí, si veis, me faltaría una puntadita para que me quedase perfecto. Entonces haríamos justo desde donde empieza el hilo, rematamos y hacemos toda la línea hasta la otra. Una vez lo tengamos hecho, vamos a coger la esquinita de la vista, que es esta costura de aquí, y la llevaríamos hacia afuera, la sacamos bien y entonces ya nos quedaría el cuello rematadito. Así que nada, eso os recomiendo hacer, empezar desde una rematando, rematamos en el otro lado, rematamos aquí, hacemos la otra parte y rematamos al final. Vale, pues ya tengo mi cuello cosido al cuerpo. Ahora simplemente le tendríamos que dar la vuelta. Si colocamos la camisa nos queda de esta manera. A vosotras os quedará un centimetrito más largo el cruce, ¿vale? Simplemente es que había un error en el patrón, pero ya está corregido. Y después, otra de las cosas que os quería comentar es que a mí personalmente
el cuello me gusta un poquito más chiquitito de lo que queda en el patrón original, entonces en el otro lado lo he disminuido un poco. Mirad, para que veáis la diferencia, así es como quedaría en el patrón original, que como veis la punta queda recta, incluso va un poquito hacia abajo y es bastante grande, y así es como me la he hecho yo. Y también le he quitado un poco en el cruce, como veis. ¿Vale? Aquí el cruce me queda de 1 centímetro y poco y aquí lo he hecho bastante más grande. Entonces, si os gusta podéis dejarlo como en el patrón original, que es un cuello bastante chulo, es grandecito, o si queréis cambiarlo os voy a enseñar ahora cómo hacerlo para que lo podáis hacer a vuestro gusto. Vale, pues os voy a enseñar cómo hacer la transformación del cuello. Aquí me falta coser esto. Para que os hagáis una idea, le he quitado unos 6 centímetros, ¿vale? Desde la puntita hasta la nueva puntita, y aquí le he quitado 2. Entonces lo que vamos a hacer va a ser por el revés, obviamente. Vamos a sacar el cuellito, nos traemos la puntita y desde aquí vamos a medir 6 centímetros hacia adentro y desde aquí 2. Obviamente vamos a tener que descoser. Entonces vamos a descoser unos 3-4 centímetros por aquí y otros 3-4 centímetros por aquí. Y luego haremos la nueva línea, o bien desde el punto que ya teníamos o bien 2 centímetros hacia adentro, que es lo que le he hecho yo al otro lado. Si vosotros desde aquí no le vais a meter esos 2 centímetros, sino que lo vais a dejar igual, no hará falta que descosáis aquí, simplemente ya hacéis la nueva línea, ¿vale? Al punto que vosotros queráis y ya lo tendríais. Pero como yo sí que le he quitado 2 centímetros, os voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces voy a ir descosiendo. Vale, ya tengo descosido el cuello del cuerpo y ahora lo que va a hacer va a ser sujetar por separado el cuello del cuerpo. Voy a juntar el cuello, me lo voy a sujetar con un alfiler y me voy a marcar los 6 centímetros y abajo me voy a marcar 2. ¿Vale? Podéis dibujar una línea para hacerlo completamente recto. Y ahora esta es la línea que vamos a coser, ¿vale? Quitándole todo esto al cuello. Vale, ya lo he cosido en hilo blanco para que veáis qué es la transformación. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar a 1 centímetro de la nueva costura. Vale, una vez lo tenemos así, también voy a vaciar la costurita un poco para cuando le demos la vuelta. Antes de coser el resto vamos a comprobar que la forma del cuello nos gusta, entonces le podemos dar la vuelta, sacamos el cuellecito, sacamos bien la esquina, ¿vale? Y nos quedará esto pues así descosido, que es lo que vamos a coser ahora. Entonces una vez lo tengamos puesto se nos verá así, ¿vale? Más chiquitito. Una vez hemos comprobado que nos gusta, vamos a terminar de cerrar el agujero. ¿Vale? El agujero lo tenemos así, que parece un triángulo. Esto es el cuello y esto es el cuerpo, ¿vale? La parte central del cuerpo. Entonces vamos a ir como cerrando y vemos que tenemos que coser hasta aquí, que son los 2 centímetros que le hemos quitado al cuello. Entonces, si veis, si cerramos, nos podemos poner un alfiler para que lo veáis más claro, ¿vale? Hago así y pongo un alfiler justo en la costura. Y con la otra parte igual, me la traigo aquí y la sujeto con otro alfiler. Entonces, primero vamos a coser esta parte de aquí, que es la del cruce, la coseremos hasta donde está el alfiler, que me lo voy a marcar. Y cuando cosamos esto ya podremos quitar los alfileres y coser las otras 2 partes, que es lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? La boca esta de tiburón que os decía, vamos a coser desde aquí hasta encontrarnos con el hilito del cruce y en el otro lado lo mismo, hasta aquí, hasta encontrarnos con el hilo del cruce. Pero bueno, primero voy a coser el cruce en sí. Vale, pues ya tengo cosido el cruce y ahora
como os decía, vamos a coser la otra parte. Nos lo echamos hacia un lado y cosemos desde aquí, más o menos rematamos hasta el hilo y volvemos a rematar sin llegar a coser la tela de dentro. Y en el otro lado igual, nos lo echamos hacia aquí, cosemos hasta el hilo y rematamos. Vale, pues ahora sí que sí tenemos todo el cuello cosido, ¿vale? Aquí lo veis y le vamos a dar la vuelta. Pues lo vamos a poner por el derecho, vamos a sacar bien el cuellecito, sacándole bien las esquinitas y también veremos que se nos hace como una especie de pliegue, pero eso es el cruce que también hay que sacarlo. Vale, una vez le hemos dado la vuelta se debería ver así y ahora vamos a llevarlo a la plancha para que os quede bien planito todo, para planchar bien todas las costuras. Yo, para que me quede bien planchado, he sujetado con un alfiler las costuras del hombro, tanto de la camisa como de la vista, entonces así es más cómodo para planchar. Y nada, una vez lo tengamos planchado vamos a juntar los laterales de la camisa. Para ello simplemente la vamos a abrir de esta manera y vamos a llevar el delantero con la espalda, la vamos a poner derecho con derecho, lo hacemos coincidir por todo el lateral, nos lo sujetamos con alfileres y lo cosemos a 1 centímetro y luego plancharemos la costura en abierto, como hemos estado haciendo hasta ahora. Vale, pues ya tenemos los costados unidos y planchados, como veis aquí. Ahora ya tenemos todo el cuerpo cerrado y ahora vamos a pasar a ponerle las mangas. Vale, este es el patrón de la manga y tenéis que acordaros lo primero de marcar los piquetes que tenemos en los dos lados y también el centro de la manga, muy importante para luego colocarla bien. Y otra cosa que le voy a hacer a la manga es cortarla, como os he comentado al principio del vídeo, la voy a hacer cortita. Así que nada, por la misma línea que tenemos aquí marcada voy a doblar el papel y voy a cortar la tela. Vale, ahora que ya la tengo cortada voy a quitarle los alfileres y antes de quitarle el papel me voy a marcar qué lado es la espalda y qué lado es el delantero. De esta manera sabremos qué manga es la izquierda y qué manga es la derecha. En este caso la espalda está en el lado derecho, entonces por el revés de la manga, en el lado derecho me voy a hacer una cruz. Y aquí lo mismo, y así ya sabemos cuál es la parte de atrás. Vale, he ido a probarme la manga así un poco por encima para ver el largo y más o menos si la cortamos por esa medida, o sea por las líneas que tiene el patrón, nos va a quedar por el codo, o sea que queda bastante larguita. También hay que tener en cuenta que le vamos a quitar 2 centímetros para el bajo, pero por si os gusta cómo me ha quedado a mí, os digo cuánto es la medida. Vale, son 17,5, 18. Que se quedará en 16 por el dobladillo, como os he dicho. Entonces vamos a empezar a preparárnoslas. Lo primero que vamos a hacer va a ser pasar un overlock en los laterales de las mangas, ¿vale? Por separado, obviamente. Después las pondremos derecho con derecho, esta así, y las coseremos a 1 centímetro para dejarlas ya cerradas. Vale, pues ya tengo mi manga cerrada del todo, tengo las dos mangas y os voy a enseñar que ya tengo una puesta para que veáis cómo queda. Vale, aquí la tenéis, me faltaría solo hacerle el dobladillo y vamos ahora a colocar la otra. Lo que voy a hacer primero va a ser ponerla del derecho y vamos a hacer coincidir la costura de la manga con la costura del costado de la camisa. Vale, aquí tenemos la sisa, este es el delantero, esta es la espalda. Colocamos derecho con derecho. Me lo sujeto con un alfiler y lo vamos a pasar al revés de la prenda. Vale, simplemente sujetamos lo que acabamos de poner, le damos la vuelta y ya tenemos por aquí la sisa y la manga. Y vamos a ir colocando
todo lo que es el recorrido de la copa de la manga con la sisa, derecho con derecho siempre. Llegará un momento que se os va a juntar la costura del hombro con la vista. Entonces, obviamente esto lo tenemos que sujetar también con la sisa. Entonces, sujetaremos esta parte, podéis pasarle un pespunte a menos de 1 centímetro para que así sea como una capa de tela, pero si tenéis un poco más de maña, pues no hace falta, lo sujetáis todo con alfileres y se cose luego. Y lo mismo por el otro lado. Vale, aquí está la costura de la vista del hombro, vale, aquí está la costura del hombro de la vista y lo sujetaremos tanto por este lado como por el otro, vale, hasta que coincida. Pues si veis, la vista tiene como una formita, entonces esta parte de aquí obviamente no coincide con la sisa, entonces lo iremos sujetando solo hasta donde coincida. Entonces me lo voy a ir sujetando con alfileres y ahora cuando lleguemos al centro de la manga, la parte del hombro, os enseñaré porque sobra un pelín de recorrido de la copa, ¿vale? O sea, la manga queda un poquito más grande que la sisa y tenemos dos opciones, o bien embeber el tejido, que ya os expliqué cómo se hacía en el anterior tutorial, que os lo dejaré por aquí el link y en la descripción del vídeo, ahí enseño la técnica de embeber, pero para esta camisa en vez de embeberlo le he querido hacer un pequeño fruncido. A ver, os enseño la otra manga cómo me ha quedado. ¿Veis? Aquí tenemos un fruncidito súper chiquitito, ¿vale? Que es lo que sobra de la copa de la manga. Entonces, o le hacéis el fruncidito o la embebéis. Si la embebéis no se verá ese fruncido una vez puesta. Vale, ya tengo los alfileres puestos y como veis he dejado la parte central sin alfileres para que veáis la diferencia, ¿vale? Que me sobra un poquito. Vale, entonces le voy a pasar unas puntaditas a mano, más o menos en un tramo de 5 o 6 centímetros y voy a arrugar esa parte de aquí, voy a fruncirla hasta que me quede a la medida de la sisa. Vale, como veis ya le he pasado el pespunte, ahora simplemente tenemos que tirar un poquito y fruncir esta parte hasta que nos quede a la medida de la sisa, como os he dicho antes. Vale, ya tengo mi fruncidito sujeto con los alfileres, vale, aquí en el centro de la manga justo, y ahora me voy a sujetar la vista. Entonces nos traemos las costuras de los hombros, tanto del cuerpo como de la vista, y las hacemos coincidir. Y podemos o poner los mismos alfileres o poner nuevos, sujetando las dos capas. ¿Vale? Nos vamos trayendo la manga a la vista. Y por el otro lado lo mismo, como os he dicho, hasta que justo coincide con el pequeño piquito que hay aquí. Y ahora que lo tenemos todo ya bien sujeto, lo vamos a coser a 1 centímetro todo el contorno. Y también le vamos a pasar luego el overlock a todo juntito. Vale, pues ya tengo las sisas de la camisa terminada, como veis con el overlock hecho y todo. Vale, la vista se queda sujeta en la sisa, como veis, y así no se nos va a mover. Lo único que queda será planchar el centímetro de costura hacia afuera, de modo que nos quede la manga perfecta, y ya solo nos falta el bajo. El bajo va a ser un bajo muy simple, le pasamos el overlock, lo doblamos 1 y 1, o sea 1 centímetro y otro centímetro, y pasamos un pespunte al bordecito para dejarlo ya fijo. Y ya por último nos quedará el bajo y ponerle los botones a la camisa, pero de momento voy a hacer el bajo de la manga. Vale, pues ya tenemos las mangas terminadas, solo me faltará plancharlo un poco para que se vayan estas arrugas. Y ahora vamos con el bajo. Al bajo, como veis, también le he pasado un overlock
y bueno, si no tenéis overlock, obviamente un zigzag con la máquina, y lo pasaremos primero a la vista, luego al resto del cuerpo y luego a la otra vista, que si os acordáis hemos dejado 5 centímetros sin coser. Vale, entonces una vez le hemos pasado el overlock vamos a cerrar el bajo. Vale, para ello simplemente la abertura la vamos a juntar derecho con derecho y también la parte de aquí del bajo. Vale, lo que vamos a hacer es formar como una L, la sujetamos con alfileres y ahora os digo cómo hay que coserla. Vale, una vez lo tenemos sujeto, lo que vamos a hacer es coser aquí a 1 centímetro, ¿vale? Que como veis tenemos la costura de carga, lo que impide que se vea del todo el hilo, pero vamos a intentar empezar justo donde hemos terminado antes, aquí a 1 centímetro, y en esta parte de aquí vamos a coser dejando 1,5. Podéis dejar 1 si queréis también, pero me parece demasiado poco, entonces a 1,5 haremos esta línea de aquí, ¿vale? Vamos a hacer como una L. Vale, ya tengo cosida mi L, como veis aquí he cosido a 1 centímetro y aquí a 1,5, como os decía. Ahora le vamos a dar la vuelta y como siempre cuando tenemos una esquina vamos a tener que vaciarla un poquito para que luego no se nos vea bonita. Y ahora sí le vamos a dar la vuelta. Vale, así es como se nos tiene que quedar. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, que lo tengo aquí, y después vamos a plancharlo bien planito y vamos a planchar también el resto del bajo a 1,5 y simplemente lo tendremos que sujetar con un pespunte al bordecito y ya lo tendríamos terminado. Vale, pues ya tengo mi dobladillo terminado. Se me había olvidado deciros que el pespunte lo empecéis desde el principio, ¿vale? O sea, desde aquí le dais toda la vuelta hasta la otra esquina y ya lo tendríamos terminado. Ahora solo nos faltará ponerle los botones y los ojales a la camisa. Yo le voy a poner estos botones de aquí, perladitos. Y para ello vamos a utilizar nuestro prentsatelas para hacer ojales. Si no lo sabéis utilizar, tenéis un tutorial en mi canal que os dejo por aquí arriba y en la descripción del vídeo, donde os enseño a usar varios prentsatelas, entre ellos el de hacer ojales. Así que nada, me voy a marcar donde quiero el ojal y luego pondré los botones. Y ya mismo os enseño el resultado. Vale, os voy a enseñar cómo abro yo los ojales y lo que le pongo luego para que no se deshilachen. Si no sabéis cómo abrir un ojal, básicamente vamos a utilizar un descosedor y vamos a poner también una aguja, como veis, en el bordecito del ojal, ¿vale? No por encima, sino justo donde acabaría el huequecito de en medio. Entonces con el descosedor lo clavamos en el otro extremo y lo deslizamos hacia arriba. Entonces el alfiler nos hace de tope para que no nos pasemos descosiendo. Y ahora lo que suele pasar mucho es que se nos deshilacha un poco la zona del agujero, ya sea pues porque nuestro tejido se deshilacha mucho, la entretela también se suele deshilachar. Entonces lo que a mí me gusta hacer es ponerle una gotita de este pegamento de Prim, que es un pegamento especial para que no se deshilache la ropa. Entonces nada, le ponemos una gotita, hago así para que se meta bien por dentro y dejamos que se seque. De esta manera nos queda el ojal perfecto, como podéis ver aquí. Y si después se nos sale algún pelito, lo cortamos con las tijeras y listo. Vale, pues ahora sí que sí tengo la camisa terminada. Ya veis por aquí que le he puesto los botones, le he hecho los ojales, ¿vale? Me han quedado así. Además me ha coincidido perfectamente la parte de abajo, o sea que estoy muy contenta. He terminado de planchar tanto el cuello como la camisa entera y me encanta el resultado. Aquí veis cómo queda la vista con el bies, que queda muy bien terminadito, a mí me gusta mucho. Y pues nada, así es como se ve el resultado final. Como os decía en la introducción, este tipo de camisas me recuerdan un poco a las camisas de pijama, pero obviamente se pueden utilizar para todo tipo de ocasiones, dependiendo un poco del tejido que vayamos a utilizar. Y a mí la verdad, con un pantalón de tiro alto, negro y metida por dentro, me encanta cómo queda, creo que queda muy elegante. O también la podemos llevar abierta con un top de tirantes por abajo y así podemos ir un poco más sport.
Así que nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Ya sabéis que tenéis el link en la descripción del vídeo para ir directas a la tienda donde vendemos el patrón. Espero que os haya gustado y que se haya entendido todo y nos vemos en el próximo tutorial.